Bienvenido, bienvenida a este espacio del movimiento Pro Costa Rica, un movimiento ciudadano preocupado por el presente y futuro de nuestra querida patria Costa Rica. Este movimiento Pro Costa Rica abre espacios de diálogos como este que vamos a iniciar con los candidatos presidenciales. Y tenemos hoy en esta compañía a don Mario Redondo Poveda, candidato presidencial del partido Alianza Demócrata Cristiana. Bienvenido, don Mario, y vamos a empezar de una vez. ¿Por qué es que usted quiere ser presidente? Bueno, porque estoy igualmente muy preocupado por la realidad de este país y por los graves problemas que nos están afectando, porque vengo de las bases del pueblo costarricense. Conozco la realidad del pueblo costarricense, tengo más de 30 años de trabajar en grupos comunales y sociales porque hemos elaborado propuesta abundante para mejorar este país y porque creemos que somos un partido honesto y es urgente devolverle la honestidad al funcionamiento de la administración pública costarricense. Don Mario, autoridades nacionales e internacionales señalan que la violencia en Costa Rica se está gestando desde los hogares. Hay un serio problema que se califica casi como una epidemia social, que es la violencia infantil. Partiendo de ese escenario, ¿qué proyecto básico tiene usted para combatir la violencia infantil? Bueno, nosotros creemos que es fundamental que el Estado costarricense vuelva su mirada al fortalecimiento de la familia costarricense. En realidad, este país ha avanzado casi hacia el debilitamiento de la familia y a partir de ahí se han venido generando problemas importantes en adicciones, en violencia, en un sinnúmero de temas que nos afectan en todas las áreas. De ahí que queremos fortalecer las políticas a favor de la familia, queremos desarrollar una política de prevención contra la violencia, contra la criminalidad y involucrando a múltiples instituciones, pero fundamentalmente en el ámbito de la educación. Queremos desarrollar un programa con las universidades públicas para preparar los mejores educadores del país para preparar a la primera infancia. Queremos que los niños de los precarios de hoy sean los ingenieros, los técnicos especialistas del mañana y hay que invertir en ellos decididamente. Precisamente en educación, ¿usted está de acuerdo entonces que la educación de primera infancia o a partir de los 4 años sea obligatoria? Indudablemente, me parece que esa es la etapa más importante en la formación de cualquier ser humano y el Estado debe apostar ahí su mayor esfuerzo para garantizarle a esos niños en esa etapa tan importante de su formación de su carácter, de su personalidad, de múltiples valores, apostar a darles lo mejor. Que nadie, por su condición económica, deje de recibir en este país una educación de calidad. ¿Y cómo hacer eso si hay deficiencia en infraestructura y precisamente deficiencia también incluso en la preparación de educadores y en la cantidad de educadores? Bueno, mira que me encanta el tema porque nuestra apuesta fundamental es el tema de educación. Desde hace un año propusimos un proyecto elaborado por múltiples especialistas que se llama Ley para mejorar la calidad de la educación y plantea 2 ejes fundamentales, mejorar calidad y mejorar equidad, acceso. Lo que queremos es que por el lado de la calidad desarrollemos más contenidos, que la inversión se haga conforme a cumplimiento de metas concretas de calidad, que eso lo llevemos al aula, al centro educativo, a las direcciones regionales y al mismo ministerio, que involucremos más a los padres y a las organizaciones y en materia de equidad, indudablemente que nadie en este país se quede sin estudiar por falta de recursos económicos. Usted nombraba que precisamente la violencia en el hogar llevaba a las drogas. Las autoridades de seguridad de Costa Rica justifican el crecimiento de la violencia en nuestra sociedad por la presencia de crimen organizado y narcotráfico. Sin embargo, los llamados países del Triángulo Norte, que también tienen mucha violencia en materia de homicidios y demás, están demostrando que pueden bajar esa tasa de homicidios, mientras que Costa Rica parece que va subiendo. ¿Cómo explica usted que otros progresen y nosotros no lo hagamos sufriendo todos los problemas comunes, crimen organizado y narcotráfico? Porque la seguridad dejó de ser un tema prioridad de la Casa Presidencial. Había un consejo
presidencial en materia de seguridad y este gobierno lo disolvió al ingresar. Se dejó de evaluar cumplimiento de metas en disminución de la criminalidad y porque le dejamos también el tema de la seguridad al Ministerio de Seguridad. El tema de la seguridad atañe a múltiples instituciones, desde el Ministerio de Educación, el PANI, el IAFA, los múltiples actores sociales que contribuyen a tratar de disminuir ciertos flagelos de materia de violencia. De ahí que tenemos que hacer de esto un verdadero plan integral de prevención de la violencia, que empieza en los hogares, que pasa por el combate a las adicciones, por ofrecerle oportunidades de esparcimiento sano a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes y por realmente fortalecer a través de la educación muchas otras opciones. Eso sería a mediano o largo plazo. Y usted se me adelanta precisamente a la pregunta que señalaban que en el gobierno de Laura Chinchilla 2010-2014 los homicidios habían bajado en un 33%. Sin embargo, en el 2014-2018 los delitos se volvieron a disparar. Entonces, ¿qué medidas tomará para devolver a Costa Rica los índices anteriores o más bajos aún, pero no solo en materia educativa preventiva, sino también de combate? Claro, de varias formas, llevando a Casa Presidencial nuevamente un Consejo Presidencial que le dé seguimiento estricto a las políticas de combate a la criminalidad y prevención del delito, haciendo un registro claro de reincidentes, delincuentes reincidentes, usando los mecanismos informáticos que hoy permiten desde las policías municipales con cámaras que no se usan para prácticamente nada, articulando la inteligencia policial, dándole en este sentido instrumentos a las comunidades. Yo he trabajado en grupos de seguridad comunitaria, conozco las realidades que viven, la problemática que viven las comunidades. El tema se trata de darle seguimiento a ciertos individuos que son los que generan problema y evitar que otros muchachos caigan en esa telaraña a la cual están siendo arrastrados hoy en día. Eso significa también mejor equipo, mejor adiestramiento de las fuerzas policiales y una propuesta que hicimos de justicia pronta y cumplida y defensa de las víctimas. En relación con la reincidencia, este gobierno ha venido aplicando una política de otorgamiento de permisos carcelarios. ¿Qué piensa usted? ¿La aplicaría usted también? Mire, nosotros la hemos combatido porque nos parece que ha sido irresponsable. Yo estoy totalmente de acuerdo en la rehabilitación. La gente puede rehabilitarse y hay gente a la que hay que darle una segunda oportunidad. Pero lo que pasa es que este gobierno lo ha llevado más allá, al extremo, y ha venido a premiar a mucha gente. En este país existe una enorme impunidad. Hay gente que ni siquiera va a presentar una denuncia porque los procesos más dura en presentar la denuncia que el que liberen al culpable de algo, o el proceso le da muchas facilidades, o al final la ministra de Justicia se lo lleva para el cine o se lo lleva a pasear de safari, pero me parece que hay excesos de alcahuetería de parte de la ministra en este gobierno. Yo obviamente creo que permitiendo la rehabilitación correctamente no iría a los excesos que ha ido este gobierno. ¿Qué acciones propone para regular el uso de las armas? Mire, creo que es un tema sensible. Efectivamente tenemos que restringir en el país la utilización de armas tipo AK-47 que tiran múltiples disparos al mismo tiempo, que lamentablemente son usados por el narcotráfico y no deberían estar en manos de la ciudadanía, pero tampoco tenemos que desarmar al ciudadano ante una delincuencia cada vez más armada. La delincuencia no pide permiso para sacar un arma. Entonces no tiene sentido que le digamos al ciudadano honesto, usted no puede usar un arma porque tiene que cumplir esto, no puede tener acceso, mientras los delincuentes sin pedir permiso andan con las armas para arriba y para abajo. Obviamente no queremos armar el país, queremos ser restrictivos en el acceso a las armas, pero que eso no opere en beneficio de la delincuencia y en amarrar de manos a la población. Vamos a hacer una transición hacia el campo de salud, pero que tiene que ver mucho con el Ejecutivo, que es el nombramiento de las juntas directivas, específicamente de juntas directivas como la Caja Costarricense de Seguro Social y otras instituciones claves en el sector salud. ¿Cuál sería para usted el mecanismo para garantizar la idoneidad de esas personas que integren esa junta directiva? Bueno, nosotros hemos hecho propuestas ya, no le estoy hablando de lo que vamos a hacer, de lo que ya hemos presentado para defender al usuario de la Caja fundamentalmente. Queremos llevar a los usuarios a la junta directiva de la Caja, que son los que viven la realidad de la Caja. Queremos transformar las contralorías de servicio, queremos transformar una auditoría de servicios de salud que existe pero que no funciona para defender a los usuarios. Y
en esta dirección igualmente las juntas de salud para que tengan un mayor poder e influencia en las decisiones que se toman en los hospitales y que también tengan mayor participación de los usuarios. En esta dirección igual presentamos un proyecto para modificar sustancialmente y que la gente que llegue sea gente que cumpla los atestados que realmente garanticen que van a defender los intereses de una salud de calidad para los costarricenses. ¿Qué opinas sobre el expediente médico electrónico, que eso lo dictaminó la Contraloría que debía ser obligatorio, pero duerme el sueño de los justos en gran cantidad de hospitales? Lamentablemente, con muchos otros temas en que este país se ha dejado de actuar con la oportunidad y la eficiencia requerida, aprobamos hace un año, y fue uno de sus impulsores, un crédito importante del Banco Mundial para la Caja, dentro de lo cual va todo el financiamiento del EDUS, el expediente digital en materia de salud. Esto nos debería permitir que un ATAP, que es el funcionario básico, digamos, del Ministerio de Salud, cuando anda ya en Chirripó, en una reserva indígena, desde una tablet pueda anotar y eso quede automáticamente registrado en los sistemas. Eso nos puede permitir ahorros importantísimos. El uso óptimo de la tecnología debe ser una regla en toda la operación del Estado costarricense. ¿Cómo garantiza la sostenibilidad del sistema de pensiones? Tema reiterado en estos últimos años. Sí, nos preocupa y creo que hay que actuar definitivamente. No puede seguirse pateando la bola para adelante. Me parece que se han cometido errores en ese sentido. Nosotros abogamos por financiarlo a través de la venta del Banco de Costa Rica y de VIXA. En realidad estas entidades no tienen razón de ser. Hoy en día tienen un costo importante. Están sirviendo intereses no concordantes con lo que el pueblo costarricense merece, y me parece que la venta del Banco de Costa Rica y de VIXA debería servir para financiar el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte y no sacrificar a la gente poniéndola a pensionarse a los 67 años, aumentándole excesivamente la cotización. Pasamos a economía, don Mario. El déficit fiscal, un tema que ustedes también lo han visto en la Asamblea, usted lo ha visto en la Asamblea Legislativa, y que para nadie es un secreto el elevado déficit fiscal y la creciente financiación con deuda pública que experimenta el país. ¿Cómo resolvería el problema? Pero específicamente nos piden en el movimiento Pro Costa Rica especialistas que se refiera a la proporción del ajuste que cree usted que debe ser por la vía de aumento de impuestos y qué proporción debería ser por la vía de reducción de gastos. ¿A qué nivel propone llevar el déficit y en qué plazo? Bueno, me parece que efectivamente el tema fiscal es fundamental, debe ser enfrentado con absoluta responsabilidad, si no nos estallará en la cara un día de estos aumentando tasas de interés y eso va a significar más desempleo, más pobreza y nadie quiere eso para Costa Rica. La forma de enfrentarlo, nosotros hemos dicho desde hace tiempo, tiene que tener un proceso de 4 etapas. 1, combate a la evasión y la elusión fiscal, incluido el contrabando. 2, racionalización del gasto público. Aquí de nada sirve que le echemos más agua al canasto si el canasto está lleno de huecos. Hay que cerrar portillos a los abusos, al despilfarro. Definitivamente hay excesos en materia de gasto. Tercero, reactivación económica. Muchas economías han logrado mejorar sus finanzas a través de reactivar la economía y nosotros planteamos opciones en ese sentido. Y como cuarta etapa es la revisión de las normas tributarias existentes, particularmente para actualizarlas, modernizarlas. Nosotros creemos que no es justo que se vuelva a gravar a los mismos de siempre y que los mismos de siempre sigan pagando la factura por una desaforada política de gasto, por otro lado irresponsable, gastos en consultorías, en publicidad y un sinnúmero de viajes que no son absolutamente necesarios. Ordenemos el gasto, combatamos la evasión, reactivemos la economía y después de eso analicemos las reformas en materia tributaria. Tiene, dentro de esos 4 pasos que señala, tiene la proporción que daría al aumento de impuestos y la proporción que querría y el nivel al que pretende llevar el déficit. Sí, tenemos para el próximo año un déficit estimado de 7% del PIB.
nosotros tenemos que bajarlo a un 3% del PIB, definitivamente. Me parece que la racionalización del gasto público debe disminuirnos por lo menos un 1% del Producto Interno Bruto. Me parece que el combate a la evasión puede ayudarnos en 1,5% del PIB. Me parece que la reactivación económica puede ayudarnos en 1% del PIB y podríamos ir hasta un 1% del PIB, digamos, ordenando y actualizando la normativa tributaria actual. En relación con lo que es el sistema tributario, que usted lo acaba de criticar, ¿qué propone? ¿Qué reformas específicas propone para mejorarlo? Me parece que más justicia, ¿verdad? Hoy hay el peso del sostenimiento del aparato fiscal costarricense está en los hombros de las mismas personas. Hay que garantizar que los profesionales liberales contribuyan responsablemente. Hay que garantizar igualmente cerrar portillos a la ilusión. Hoy las ganancias de capital no están pagando impuestos y son ganancias importantes. Hoy hay gente que gana dinero fuera del país, aunque está aquí instalada, y no paga un 5 porque se tiene como renta global. Y me parece que en esa dirección debemos hacer reformas puntuales. ¿Qué reformas propone usted para mejorar la relación entre el régimen de empleo público y los salarios devengados por estos funcionarios? Mire, yo creo que los funcionarios públicos deben ganar bien, pero sin caer en abusos. Esa es la justa dimensión entre lo justo y el abuso. Nosotros hemos sido insistentes en atacar las convenciones colectivas abusivas. Desde junio del 2014 le pedimos al gobierno actuar en este sentido. Hemos impugnado varias, hemos señalado excesos salariales que la misma sala alcahueteado, sala constitucional. Creemos que el pueblo costarricense no merece tampoco que por pagar excesos o privilegios se sacrifiquen acciones de gasto, y eso aplica a la caja. Usted tiene una cobija limitada, si usted la corre para acá está descobijando algo, y a veces lo que descobija es lo más importante para el usuario. En materia de política monetaria, ¿cuál es su propuesta? Mire, yo creo que el Banco Central obviamente es un ente que es clave para el sostenimiento de la economía. Aquí me parece que hay algunos riesgos en las devaluaciones que se han movilizado. Creo que deberíamos volver a una devaluación administrada, o debemos de manejarnos en una devaluación administrada. El país se ha hablado de una dolarización. Yo no estoy tan de acuerdo porque eso nos quitaría independencia en el manejo de nuestra política monetaria, nos haría depender mucho de los Estados Unidos de América y no es lo más conveniente. Pero sí me parece que tenemos que garantizar particularmente una política de devaluación administrada que nos evite sobresaltos. En materia siempre de economía todo está relacionado. Una de las ramas es el empleo. Se habla mucho en Costa Rica del divorcio entre lo que generan la academia o incluso ahora colegios técnicos, y el INAH se está cuestionando también, y la capacidad del sector privado para absorber esa mano de obra. ¿Qué propone? ¿Cuáles son sus planes para hacer una amalgama y que realmente la gente encuentre empleo, pero un empleo que no solo beneficia al sector empresarial, sino también las expectativas de desarrollo de un país? Es un tema determinante para nosotros y tenemos una amplia gama de propuestas. Creemos en la necesidad de hacer un completo relanzamiento del INAH, que nos parece que no ha venido cumpliendo a cabalidad con su función, de las carreras que brinda. Necesitamos revisar también la educación técnica. He estado reunido con directores de colegios técnicos y hay una necesidad de hacer modificaciones en el currículum que se brinda. ¿Usted apoya el proyecto de educación dual? Indudablemente, fui presidente de la comisión que lo dictaminó y he venido impulsándolo. Tenemos 300,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan y a veces no les dan oportunidad de trabajo porque no tienen experiencia. La educación dual nos daría la oportunidad de darles experiencia y formación al mismo tiempo a esos jóvenes e incorporarlos de una vez al trabajo. Y que sea mano de obra barata, como dicen algunos. Indudablemente, eso ha sido un argumento de algunos grupos sindicales de izquierda, que lo que quieren es que el sector privado no ofrezca oportunidades de empleo. Me parece que mucho se desea en este país esa posibilidad. De ahí que creo que la educación técnica, la generación de técnicos especializados, los países desarrollados lograron
lograron desarrollar sus economías en mucho por apostar a la formación de técnicos especializados, que es algo en lo que Costa Rica no ha hecho todavía la tarea que tiene que hacer. Costa Rica apostó, querrámoslo o no, para algunos, ¿verdad? No digo que sea mi posición personal, pero sí la división que tuvo el país por la atracción de capital extranjero. Esas empresas están requiriendo profesionales bilingües y también profesionales con flexibilidad de horario. Al respecto, sobre país bilingüe y flexibilidad de horario concretamente. Es parte de nuestras propuestas. Como le digo, la educación es clave para que Costa Rica avance el desarrollo y es nuestra punta de lanza en esa dirección. En el ámbito de usar los recursos para la educación de manera óptima, nosotros exigimos indicadores de aumento de escolaridad, exigimos indicadores de bilingüismo que pueda ser demostrado. Queremos profesores de inglés que sepan hablar inglés y eso exige acreditar, eso pasa por una de las propuestas que hemos apoyado y es que el CONESUB establezca mecanismos que solamente las carreras acreditadas puedan impartir o puedan formar profesionales en educación. Eso significa establecer un estímulo para que los educadores que acepten acreditar conocimientos sean premiados. Queremos premiar a los buenos funcionarios, queremos colar a los vagos, a los corruptos, a los ineficientes. Me parece que los costarricenses merecen eso. El bueno tiene que ser premiado, el incompetente tiene que ser filtrado, porque no, los costarricenses merecen lo mejor. ¿En relación con la flexibilidad laboral? Totalmente de acuerdo, también otra de nuestras propuestas. Imagínense que hablábamos con Cindy, que solamente flexibilizar la jornada laboral podría hacer que Abbott pudiese generar en Costa Rica 5,000 empleos. Y entonces, con jóvenes que están deseando incorporarse al mercado laboral, nosotros tenemos que ofrecer posibilidades en el mercado para atraer esas fuentes de inversión. Hay una competencia enorme con nuestros países vecinos por atraer inversiones y generar empleo y nosotros vamos a fomentar las condiciones de competitividad para que en Costa Rica se generen empleo. El empleo es la única y la mejor forma para salir de la pobreza. Y entre esas metas para que haya equidad y oportunidad también para las mujeres. Mire, nosotros abogamos porque la equidad y la oportunidad para acceder al mercado laboral a las mujeres se haga a través de los programas de cuidado de menores, programas de cuidado inteligentes. Hoy en día tenemos errores importantes. Imagine usted que hoy una mujer, si está desempleada, tiene a su niño en el SECUDI, pero una vez que consigue trabajo y gana 300,000 colones al mes, ya no pueden cuidarle a su hijo en el SECUDI. Entonces, lejos de estimularla, le estamos desincentivando. Esos absurdos tienen que ser eliminados del sistema que tiene hoy el IMAS de cuidado y algunas municipalidades. Nuestra intención es, porque ese es el principal obstáculo, es garantizar que las mujeres tengan la posibilidad de que sus niños estén bien cuidados. Pero adicionalmente planteamos un proyecto de ley hace rato para establecer algunas barreras en materia de la mujer. Hoy en día, cuando la mujer queda embarazada en el sector privado, el patrono tiene que pagar el 50% de la incapacidad. Eso hace que en oportunidades los patronos estén menos tentados a contratar mujeres en etapa que puedan quedar embarazadas porque les toca costear parte de la incapacidad de maternidad. Nosotros, la licencia de maternidad. Sí, de la licencia, sí, para llamarlo de mejor manera. Nosotros estamos estableciendo esa diferenciación para tratar de facilitar que se dé una mayor contratación de mujeres. Pasamos al tema de infraestructura. ¿Cuál para usted, de todos los proyectos que requiere Costa Rica, debe ser el primordial o si usted más bien apuntaría a una reforma estructural del MOP y sus consejos? Nosotros tenemos 5 proyectos en esta materia de la más variada naturaleza. El más importante tal vez es un proyecto de contingencia en materia de infraestructura vial, que lo que permite es que los 15 proyectos definidos por el Grupo Consenso como los más importantes para darle viabilidad a este país y liberarnos de las presas puedan ser desarrollados en un tiempo récord. A través de reuniones con la Contraloría determinamos la utilización de un artículo de la Ley de Contratación Administrativa que nos permite un mecanismo de contingencia. Con la Cámara de la Construcción determinamos cuáles eran los cuellos de botella, que son la relocalización de servicios, que son las expropiaciones, que es la falta de planificación, de estudios de pre y de factibilidad. Y diseñamos un proyecto que además garantiza transparencia para que los proyectos se hagan en tiempo récord,
para que los costarricenses, a través de expedientes digitales de esas obras de infraestructura, puedan vigilar cómo están avanzando y para que adicionalmente se pueda sancionar al funcionario que retarde indebidamente un proyecto de infraestructura. Además, tenemos una propuesta de transformar las inversiones públicas y una reestructuración del MOB para establecer verdaderas rectorías en materia de transporte y en materia de infraestructura. Esa reforma, ¿qué proyectos concretos darían en infraestructura, en sectorización del transporte o movilización de pasajeros, en transporte masivo y también en la obra clave que muchos señalan como sería el tren rápido, metro o tranvía en la Gama? Mire, empezando por el tema de transporte, nosotros le damos una rectoría fuerte más bien al MOB, segmentamos la parte de transporte que requiere ser manejada ya de manera especializada, apostamos hacia un transporte público eléctrico de forma que disminuyamos la dependencia de hidrocarburos que afecta el ambiente de manera importante y se avanzara hacia una carbono neutralidad en el país. Adicionalmente, creemos en la importancia al corto plazo de acabar con algo que llaman topics, que son pequeños cuellos de botella, pequeñas expropiaciones, pequeñas modificaciones en el tránsito, carriles exclusivos, bahías para que los buses estacionen y no hagan presa. Esos temas pueden ayudarnos a liberar ya parte de esas horas de tormento que nos llevamos los costarricenses en las presas. Pero adicionalmente a eso hay una política de sectorización, una política de pago electrónico, hay una política adicionalmente que tiene que llevarnos a usar la concesión de obra pública que ha sido satanizada por grupos de izquierda en este país como instrumento para poder desarrollar obra pública, alianzas público-privadas. Tenemos recursos de inversión a largo plazo que podrían invertirse y que no se están invirtiendo por obstáculos ideológicos, barreras mentales que no permiten que este país se desarrolle. Y en el tema del transporte público, obviamente, nos parece que la apuesta es el tren eléctrico, concesionar el tren eléctrico. El metro, me parece que en este momento hay que ir pensando en él, pero no es un proyecto. El que diga que va a ser el metro en este periodo está mintiéndole a los costarricenses. Don Mario, para finalizar, mucha gente ha dicho que aquí no se puede gobernar, que hay ingobernabilidad. ¿Qué diría usted al respecto? Mire, efectivamente hay cuellos de botella, pero el principal problema está en presidentes que no conocen cómo funciona la administración pública, gente que se mete a esto sin tener la preparación debida. Los instrumentos del derecho administrativo garantizan a un jerarca de Estado unitario como es el nuestro la potestad de dirección política, de conducción, de planificación, de coordinación. Si un presidente conoce de eso, si un presidente tiene el liderazgo para ordenar su gabinete sobre la base de rectores sólidos en 5 áreas fundamentales, de equipos sectoriales para debajo de cada rector, de planes de largo plazo, porque este país es altamente cortoplacista, de cumplimiento de indicadores y metas completas, de evaluación continua del trabajo que se realiza, con capacidad de diálogo, de negociación. Yo creo que Costa Rica puede estar mejor de lo que está hoy en día. Lamentablemente estas opciones se han desaprovechado y lamentablemente hay gente que sigue apostando por gente que no tiene la preparación en estos campos que nos ayude a agilizar el funcionamiento y la operación del Estado. Don Mario, muchísimas gracias a nombre del Movimiento Pro Costa Rica. Y a usted lo invitamos para que nos siga en Facebook, Movimiento Pro Costa Rica.